Entonces, entonces, vamos a usar el algoritmo de la división, ese resultado del algoritmo de la división, que todo número natural dividido por un positivo tiene un único cociente y un único residuo, para mostrar cómo paso de base de representación decimal a representación en cualquier base. Entonces, ¿cuál es la idea? A mí me dicen que quiero representar n, que es un número que está en representación decimal, quiero ponerlo en base b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dado que n está en decimal. Entonces, como n está en decimal, voy a coger a n. B es una base, pero las bases son números positivos. 1, 2, 3, 5, el que sea. Que sea. Digamos que fuera 2 o 8 o 10, la base que yo quiera. Entonces, vamos a coger n, lo vamos a dividir por b. Y eso me va a dar un cociente y un residuo. Y yo sé que ese residuo es menor que b. Entonces ya empiezo a tener por lo menos, acuérdense que los dígitos, si es base 2 son 0 y 1. Si es base 8 son 0, 1, 8, 7. O sea, los dígitos son números menores que la base. Y los residuos son números menores que la base, que es la que estoy cogiendo como divisor. Entonces, encontré el primer número que es menor que la base y que nos va a servir para armar la de representación decimal. Ya les digo por qué. Entonces, este A sub 0 es el símbolo que va a estar más a la derecha de la expansión de n en base b. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, ya tengo este A sub 0. Ahora, ¿qué hago? Cojo el nuevo cociente, el cociente que acabo de calcular, Q0, y lo divido por b. Entonces, Q0 lo divido por b y me da un cociente y un residuo. Y ese residuo es un número entre 0 y b, menor que b. Pues este residuo es el segundo símbolo de derecha a izquierda de la expansión de n en base b. Y continúo así el proceso. Y entonces encontré el Q0 y el A0, el Q1 y el A1, el Q sub K y el A sub K, hasta que Q sub K sea igual a 0, hasta que el residuo, hasta que el cociente sea 0. Cuando el cociente sea 0, el Q sub K sea 0, entonces ahí paro y este es el último residuo que encontré. Entonces cojo los residuos, A sub K menos 1 hasta A sub 0, los pongo junticos como dígitos, y esos dígitos son los que representan en base B al número n en representación decimal. ¿Cómo la ven? Aplicando solo el teorema de la división. Muchas veces logro pasar de representación decimal a base B, donde B es la base que yo quiero. Entonces, ejemplo, quiero coger 12.345 y ponerlo en base 8. Este está en decimal y quiero ponerlo en base 8. Entonces, ¿qué dice el algoritmo que acabamos de encontrar para pasar? Dice, pues coja 12.345 y divídalo por 8. Entonces, eso da 1.543 y el residuo da 1. O sea, encuentra el cociente y el residuo. El residuo tiene que ser un número entre 0 y 8. El máximo entre 0 y 7, pues menor que 8. Entonces da 8 por 1.543 más 1. Listo. Entonces ahora coja 1.543, divídalo por 8, encuentre el cociente y el residuo. Entonces, el residuo lo va cogiendo allí y lo va dejando allí, y el cociente lo vuelve y lo divide. 192 lo divide por 8, le da 24, el residuo le da 0. 24 lo divide por 8, le da residuo 0 y le da cociente 3. 3 lo divide por 8, le da cociente 0 y el residuo 3. Me dio cociente 0. Paro el algoritmo y entonces cojo todos los residuos. 3, 0, 0, 7 y 1 los coloco aquí. Y ese número, si lo convierto, si lo miro en base 8, cuando lo vaya a convertir a decimal, me va a dar 12.345. ¿La ven? Base ¿Me podría 16. explicar de nuevo? Perdón, Andrés, ¿Me hace repito. el favor y lo explica de nuevo? Sí, sí. Entonces, espérense, antes de explicarles, voy a mostrarles. Sí, entonces voy a explicarles, pero tratando de mostrarles lo que está sucediendo. Voy a mostrar aquí, voy a poner aquí al lado cositas.
No, 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 ¿qué es eso? No hago cositas. A ver, entonces, cojo 12.345 y lo quiero pasar a base 8. Entonces lo que hago es dividirlo por 8. O sea, la base se vuelve el divisor. Y al dividir 12.345 entre 8, con el algoritmo anterior, me queda que el cociente es 1543 y el residuo es 1. Y como dice aquí, 8 por 1543 más 1 da 12.345. Vamos, ahora, siguiente paso, cojo este residuo, este cociente 1543 y lo divido por 8 y me da 8 por 192 más 7. Entonces yo voy a ir haciendo lo siguiente. Voy a escribir aquí el 12.345 nos dio 8 por 1543 más 1. Esa es la primera que hay ahí, no escribí nada nuevo. Pero con la segunda, entonces 12.345, que es el número que yo quiero, va siendo igual a 8 por 1543, ¿cierto? Pero 1543 lo acabo de escribir aquí abajo como 8 por 192 más 7. ¿Sí o no? Entonces, reemplacé 1543 por 8 por 192 más 7 y, y me falta aquí más 1. O sea, estoy 12.345 es 8 por 1543 más 1. Como 1543 es 8 por 192 más 7, entonces reemplacé 1543 por eso. Por lo tanto, me queda que 12.345 es igual a este primer 8 por este segundo 8. Voy a romper el paréntesis, daría 8 al cuadrado, ¿cierto? 8 al cuadrado por 192. Más este 8 por este 7 daría 8 a la 1, que es 8, por 7, más este 1 que hay aquí al final, que no está multiplicado por nada, podríamos verlo como 8 a la 0 por 1. Entonces he logrado expresar 12.345 como 8 al cuadrado más 190 por 192 más 8 a la 1 por 7 más 8 a la 0 por 1, ¿cierto? Pero este 192 sigue siendo un número en decimal. O sea, sigue siendo un residuo un cociente que es muy grande, que es 192. Entonces, el siguiente paso es coja 192. Entonces voy a coger esto. Voy a coger esto, que fue lo que nos quedó 12.345, y lo voy a reemplazar por esto de arriba para no gastar más líneas. Y entonces, en la siguiente línea, vamos a poner 12.345 es igual a... Bueno, entonces, este 192, aquí lo volvimos 192, 8 por 24 más 0. Entonces, aquí tendría yo 8 al cuadrado por 192 es 8 por 24 más 0. 8 por 24 más 0. Más el resto queda como estaba. 8 a la 1 por 7, 8 a la 0 por 1. O sea, cambié este 192 por 8 por 24 más 0, que fue lo que me dio esta división de 192 entre 8. Entonces, si yo multiplico, me quedaría 8 a la 2 por 8. Me quedaría 8 a la 3 por 24. Y el 8 a la 2 por 0 me quedaría 8 a la 2 por 0. Así, 8 a la 2. Simplemente
abrir los paréntesis por 0. Ocho a la 2 por 0. Y no sé por qué esto me quedó así. Otra vez, 8 a la 2 por 0. Listo. Más 8 a la 1 por 7, más 8 a la 0 por 1. Entonces voy en 8 a la 3 por 24. 24 sigue siendo, aquí 24 es un número que no está en base 8 todavía, digamos, entonces 24 es 8 por 3 más 0. Entonces reemplazo, siguiente línea, 2345 sigue siendo igual, yo solo voy reemplazando 8 a la 3 por 24, pero 24 resultó ser 8 por 3 más 0. 8 por 3 más 0. El resto no los toco, porque ya tenía 8 a la 2 por 0, 8 a la 1 por 7, eso por 1. Pero 8 a la 3 por 8 da 8 a la 4. Entonces sería 8 a la 4 por 3, por este 3 que hay aquí, y 8 a la 4 por 0. Para romper esos paréntesis, 8 a la 3, perdón, por 0. Y listo. Y entonces ya aquí el residuo, el cociente dio 3, no tengo que dividirlo más. Este 3, ¿por qué quedó tan feo? Por 3, listo. Entonces me queda, pero Juan, 8 a la 4 por 3, más 8 a la 3 por 0, más 8 a la 1 por 7, más 8 a la 0 por 1. Entonces fíjense que ya me quedó 12.345 en base 8. 8 a la 0 por 1. 8 a la 1 por 7. 8 a la 2, ¿no? Es que me hizo 8 a la 2 por 0. 8 a la 2 por 0 estaba por aquí. No sé por qué no está. 8 a la 2 por 0. 8 a la 3 por 0 y 8 a la 4 por 3. Ahí están el número 12.345 escrito en base 8. O sea, coger todos estos residuos, ponerlos aquí en este orden, en base 8, da el número en base decimal. No sé si eso quedó más claro, Andrés, los que me preguntaron. Porque funciona. La razón por la que funciona es porque lo que uno va haciendo es averiguando quién va con 8 a la 4, quién va con 8 a la 3, quién va con 8 a la 2, quién va con 8 a la 1, quién va con 8 a la 0. Y lo que va con cada uno de ellos es un residuo. Y esos residuos están en la base B. Son un dígito de la base B. Entonces, por eso los dígitos que hay aquí son números entre 0 y 8 porque estaba pasando a base 8. Entre 0 y 7 porque estaba pasando a base 8. ¿Más o menos? Para la base 16. Entonces hacemos lo mismo, cogemos el número que queremos en decimal, pasarlo a base 16, lo dividimos por 16, averiguamos su cociente, averiguamos su residuo. Cogemos el cociente, averiguamos por 16, averiguamos su cociente y averiguamos su residuo. Cogemos el cociente, 691, lo dividimos por 16, averiguamos su cociente, averiguamos su residuo. Cogemos 43, averiguamos su cociente, averiguamos su residuo. Cogemos el 2, averiguamos su cociente y su residuo. Como el cociente ya dio 0, entonces para el algoritmo y cogemos los residuos y los colocamos de izquierda, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces el 2, aquí está el 2, el 11, que en notación de base 16 es B, el 3, ahí está el 3, el 14, que en base 16 es E, y el 10, que en base 16 es la A. Entonces, este numerito 2B3EA en base 16 corresponde al 177.130 en base decimal. Y por último, uno que tal vez ustedes ya han visto en algún curso, 241 en base 2. Entonces, para pasar a base 2, dividimos por 2, nos da 120, el residuo da 1. Entonces, cogemos 120, lo dividimos por 2, el residuo da 0. Cogemos el cociente que es 60, lo dividimos por 2, da 30 y el residuo da 0. Cogemos 30, lo dividimos por 2, da 15 y el residuo da 0. Cogemos 15, lo dividimos por 2, da 7 y el residuo da 1. Cogemos 7, lo dividimos por 2, da 3 y el residuo da 1. Cogemos 3, lo dividimos por 2, el cociente da 1, el residuo da 1.
cogemos 1, lo dividimos por 2, el cociente da 0 y el residuo da 1. Como el cociente dio 0, ya puedo armar el número con todos estos residuos de abajo hacia arriba. 1, 1, 1, 1, 4 unos, 3 ceros y un 1, 4 unos, 3 ceros y un 1 en base 2 representan el 241 en notación decimal. Con esto entonces ya tenemos como todo el panorama de los números naturales. Los números naturales se construyen a partir del 0 y de la función sucesor. No son más, tienen 5 propiedades que son las que vimos allí. Pero escribir los números naturales con sucesor sería una cosa muy embarazosa. Entonces mejor los escribimos con un número finito de símbolos y el número de símbolos es la base. Entonces si utilizamos base 2, utilizamos dos símbolos que son el 0 y el 1, que de hecho ya los reconocemos como dígitos, como números, pero son símbolos, o sea, podrían ser palito y crucecita, cualquier cosa de esas son los dos símbolos que usemos, lo que hay que usarlos de una forma coherente. Y entonces, si la base es 8, usamos del 0 al 7. Si la base es 10, usamos del 0 al 9. Si la base es la base 16, usamos 16 símbolos, que típicamente se usan los símbolos del 0 al 9, y además las letras A, B, C, D, E y E. Y bueno, y eso es lo que se hace para pasar de una base a otra. Y este es el fundamento para que podamos hablar de los números naturales en diferentes bases. Y de ahora en adelante usaremos los números naturales como los conocemos. Lo vamos a usar en la base 10 o en la base que queramos, lo explicitaremos escribiendo en qué base estamos escribiendo. Así, base 8 o base 16 o base 2. Y si no escribimos en una base específica, estaremos escribiendo en base 10 y no lo vamos a escribir explícitamente, sino cuando no escribamos que estamos escribiendo en base 10. Y entonces aprendimos a escribir, pasar de base 10 a cualquier base y de cualquier base a base 10. Y ya, eso es lo que tenemos por ahora con los números naturales. Ah, y las propiedades de la divisibilidad. Pero las propiedades de la divisibilidad nos sirvieron por ahora para enunciar el teorema de la división, que el algoritmo de la división, que es el que dice que todo número natural dividido por un positivo tiene un único cociente y un único residuo. Y ya, eso es lo que nos tiene que quedar de la clase de hoy. Que ya sabemos por qué hay un único cociente y un único residuo al dividir un número entero en un número positivo. Y están bien definidos. No sé si tienen alguna otra inquietud o pregunta. La próxima clase la vamos a empezar con un Sócrates, en el que lo que vamos a hacer es pasar de jugar con esto de las bases para saber que lo entendimos. ¿Cierto? La próxima clase vamos a empezar con eso de las bases y luego de trabajar con lo de las bases un rato con Sócrates, pues les digo para que ustedes se preparen, revisen y vengan expertos en pasar de una base a otra o en pasar de base 10 a cualquier base o en pasar de cualquier base a base 10. Y luego, entonces sí haremos lo de, empezaremos con lo de los números primos, divisores y el algoritmo de Euclides. En la próxima clase aspiramos a llegar hasta, la próxima clase es la primera del nuevo, de la nueva era, después del paro. Aspiramos a hacer todo lo de, hasta el algoritmo de Euclides. ¿Cierto? Porque esto de representación de números en el computador en diferentes bases ya lo hicimos. Vamos a hacer divisibilidad, algoritmo de Euclides, y luego a las 8:30 haremos el quiz de relaciones y funciones. Recuerden que desde este sábado a las